afectar al ser humano. Como bien decía la compañera, es la inundación del espacio supraranoideo con sangre. El espacio supraranoideo, como ustedes saben, es la vía de paso del líquido cefalorraquídeo. Al haber sangre en el espacio supraranoideo, hay un bloqueo del libre paso del líquido y eso trae como consecuencia y explica la hidrocefalia. Dependiendo de la cantidad de sangre que sale del espacio, puede haber una hidrocefalia aguda, superaguda, o una hidrocefalia subaguda, que es lo que vemos con mayor frecuencia entre la tercera y la cuarta semana de evolución. Recordemos que el espacio supraranoideo también es el sitio por el cual transcurren los vasos sanguíneos que se van acercando al parénquima cerebral para nutrirlos. La presencia de sangre en el espacio perivascular va a provocar una de las complicaciones más severas que hay en la hemorragia supraranoidea, que es el vaso hepático. La hemorragia supraranoidea, ¿cierto? Se manifiesta básicamente con cefalea. Es una cefalea que puede ser de tipo holocrania pulsátil o puede ser hemicrania transversal de localización y occipito cervical, que se acompaña con rigidez de nuca. Ya estudiamos en semiología que la presencia de sangre en el espacio supraranoideo produce una inflamación de la cubierta meningia que va a contracturar toda la musculatura paravertebral y nos va a explicar el síndrome meningio. Estamos hablando ya de la hemorragia supraranoidea, cuya causa más común es la ruptura de un aneurisma. Pero también debemos de pensar en la posibilidad de la presencia de un aneurisma y la posibilidad de una hemorragia supraranoidea futura en pacientes que presentan como sintomatología clínica lo que hemos hablado frecuentemente, la jaqueca complicada. Recuerden aquellos dolores de cabeza muy similares a los de una migraña de carácter pulsátil, hemicrania, holocrania, que se acompaña de signos neurológicos como una parálisis del tercer par, recuerden, tosis palpebral, fijación del ojo hacia afuera, miriasis, que se acompaña de una pérdida transitoria de la visión, una amaurosis fugaz, que se acompaña de un trastorno de lenguaje expresivo, una hemiparesia o una hemipoestesia, son las conocidas como jaquecas complicadas. Entonces hablamos de jaqueca oftalmoplégica, jaqueca oftálmica, jaqueca afásica, jaqueca hemipléjica, jaqueca hemianestesia. Siempre que se enfrenten a un paciente con un dolor de cabeza con estas características, tienen la obligación de pensar y hacer los estudios pertinentes para demostrar o descartar la presencia de un aneurisma. Bien. La sospecha de la hemorragia supraranoidea, como les decía, la cefalea, que el paciente lo define como el peor dolor de cabeza experimentado en su vida. Esta cefalea se puede acompañar inclusive de pérdida del conocimiento, no es obligatorio, pero está dentro de la sintomatología clínica. Y en un porcentaje menor de un 12 a 15% de un síndrome convulsivante. Al examen neurológico vamos a encontrar un síndrome meningio. Recuerden los grados del síndrome meningio de 1 a 4 de acuerdo al desplazamiento de la extremidad cefálica. Ante la sospecha de una hemorragia supraranoidea, el examen de lesión es una tomografía computada del cerebro, como hemos establecido, es el examen neuroradiológico para todo lo que es posiblemente vascular. Porque ya hemos dicho que la presencia de sangre en el parénquima cerebral se demuestra de inmediato con una imagen hipertensa.
En más del 85-90% de los casos se va a demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Aquí, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Están viendo el tronco cerebral y aquí tienen las cisternas alrededor del tronco que deberían verse oscuritas, ¿no es cierto? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve negro y aquí lo está viendo en blanco. Inclusive usted está observando aquí parte de lo que es la cisura lateral o decilio, que también se ve blanco, ¿no es cierto? Eso ya es diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. En aquellos casos en que no se observa ninguna alteración en la tomografía computada del cerebro, pero tiene un síndrome meningio, tiene las características de la cefalea, de la hemorragia, obligatoriamente tiene que hacer una punción lumbar. Previamente hace un fondo de ojo, porque recuerden ustedes pues que la punción lumbar está contraindicada con un papiledema, sobre todo papiledema grado 2, 3 o 4. Con papiledema inicial o grado 1, usted puede inclusive administrar, digamos, un diurético osmótico, manitol, hacer una carga de 200 ml, esperar la diuresis y luego con tranquilidad puede hacer la punción lumbar con una aguja muy fina. Van a encontrar allí un líquido cefalorraquídeo de color amarillento, santocrómico, que es lo que le permite hacer el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Una vez que usted diagnosticó la hemorragia subaracnoidea, necesita probar dónde sangró. Generalmente la sintomatología clínica acompañante o la ubicación de la hemorragia ya nos permite sospechar de ella. Y el estudio a continuación se hace, depende, digamos, de las facilidades que tenga en el centro donde está atendiendo al paciente, puede hacer una angioresonancia que nos da una visión general, ¿no es cierto?, de todo lo que es el sistema vascular cerebral. Si tenemos la facilidad, podríamos hacer una angio-TC, una angiotomografía que realmente las máquinas espectaculares que tenemos ahora nos da la impresión de tener el vaso sanguíneo en la mano, con todas las características anatómicas. Pero el estudio ideal es la arteriografía. Sin embargo, en los últimos tiempos, la arteriografía se la deja prácticamente para el inicio del tratamiento quirúrgico. La gente que trabaja en esto, por ejemplo, los cirujanos endovasculares, prefieren hacer la arteriografía ya el paciente preparado para entrar a cirugía, ¿no es cierto?, para hacer el tratamiento endovascular, por la serie de complicaciones que pueden haber con la arteriografía. Aquí vemos ya la presencia de un aneurisma roto aparentemente. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes, miren, ya, la imagen hiperdensa en la cisura interhemisférica, en la cisura lateral o decilio y en las cisternas de la base. La siguiente, por favor. Esta es una hemorragia subaracnoidea enorme, ¿sí? Ven como todo el espacio, ¿no?, todos los surcos están llenos de material hiperdenso, mayor sobre el lado derecho, ¿no es cierto? Esto ya nos permite pues, pensar que la malformación tiene que estar de ese lado. Aquí tenemos otra, miren ustedes, la presencia de sangre en el surco interhemisférico, en las cisternas de la base, en la cisura lateral o decilio de un lado, pero sobre todo en la cisura lateral o decilio del lado izquierdo. Eso nos hace pensar que probablemente la malformación esté localizada a ese nivel, y a ese nivel tenemos la arteria cerebral media. La siguiente. Bueno, aquí la angiografía, ¿cierto?, nos permite visualizar el aneurisma aparentemente en el sitio, digamos, de nacimiento de la arteria comunicante posterior. Recuerden ustedes que la arteria carótida interna a este nivel da una rama hacia adelante que es la arteria oftálmica y una hacia atrás que es la comunicante posterior. También hemos dicho, sobre todo con la sintomatología clínica, ¿no es cierto?, si se trata de una jaqueca oftalmopléjica, estamos pensando en compromiso del tercer par,
decimos los sitios más frecuentes de localización del aneurisma son la comunicante posterior, porque es la que acompaña un gran trayecto del tercer par. Pero también el aneurisma puede estar localizado en la primera porción de la arteria cerebral posterior, porque recuerden ustedes que el tercer par hace su emergencia por la fosa interpeduncular y luego se dirige hacia el lateral. Ahí se pone en relación con la cerebral posterior. O también el aneurisma puede estar localizado en la arteria carótida interna en la porción supracrinoidea, cuando la carótida interna se dirige hacia arriba buscando la sustancia perforada anterior para dar sus dos ramas terminales. A veces forma un aneurisma grande y por debajo tiene justamente al tercer par. Si bien es cierto, las estadísticas demuestran que los aneurismas tienen una localización más frecuente en la parte anterior del polígono de Willis. Se habla de la cerebral anterior, de la comunicante anterior, de la carótida interna, etc. Todo depende de la experiencia que uno tenga. Yo he tenido la oportunidad en mi vida profesional de diagnosticar, yo que sé, alrededor de unos 80, 90 aneurismas con la manifestación clínica de la jaqueca oftalmoplégica, pues les diría que casi el 80 al 85% tuvieron una localización en la arteria comunicante posterior. Ya. En segundo lugar, he tenido la cerebral posterior y finalmente 2 casos de la arteria carótida interna. Sin embargo, también hemos tenido aneurismas de localización en la arteria comunicante anterior, pero pues eso nos da otro tipo de sintomatología. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Allí la arteria comunicante anterior está en relación con el quiasma óptico. Entonces, un aneurisma allí, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar trastornos de tipo visuales, como refería la compañera, como es una hemianopsia bitemporal, que inicialmente pensamos en la posibilidad de que sea un tumor, ¿no es cierto?, de la glándula hipófisis, por ejemplo, pero pues la diferencia es que la sintomatología clínica fue muy abrupta y se acompañó de cefalea. Tan frecuente es los aneurismas a ese nivel que inclusive como una regla está establecida que toda patología aparentemente tumoral de esa localización no puede entrar a cirugía si no se hace un estudio radiográfico primero. Hola. 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 Me hubieras hecho caer el teléfono, vamos a ver. Me hubieras hecho caer el teléfono, vamos a ver. ¿Cómo estás molestando? Mira, mamá. Ok, sigamos. Entonces tenemos, yo he tenido aneurismas también gigantes como este, he tenido unos 3 casos de aneurisma en la porción anterior de la arteria basilar. Enorme. Difíciles de tratar. Antiguamente era un verdadero dolor de cabeza porque anteriormente lo que se hacía era el clipaje de aneurisma. ¿Y cómo puede poner un clip allí quirúrgico si aquí tiene la emergencia de arterias que van a nutrir, por ejemplo, el tálamo, ¿no es cierto? Las arterias talamostriadas allí provoca una oclusión de las mismas, un infarto talámico bilateral, o por ahí van saliendo arterias que van a nutrir también el mesencéfalo y va a traer como consecuencia lesiones severas. Sigamos. Bueno, la geografía demuestra esta serie, digamos, de localizaciones de las malformaciones aneurismáticas. Volvamos al tratamiento. Vamos atrás. Bien. Una vez que hemos diagnosticado ya la hemorragia subaracnoidea, hemos hecho el diagnóstico de localización de la malformación. Tenemos que etiquetar al paciente de acuerdo a la escala, ¿no es cierto? Por aquí tenía la escala, muéstrame la escala.
Es muy importante esto para tomar la decisión de tipo quirúrgica. De acuerdo a la escala de Hunt and Hess, el nivel 1 es aquel paciente que tiene una discreta cefalea con una rigidez de nuca esbozado, que hace usted la tomografía, demuestra la presencia de sangre, hace la arteriografía, demuestra la presencia del aneurisma, entra a cirugía de inmediato. En el nivel 2 tiene una cefalea de moderada a severa con un síndrome meningio de mayor intensidad. Puede haber un déficit neurológico leve o ninguno, ¿ya? Y puede haber un compromiso de pan craneal que nos está señalando dónde posiblemente esté la lesión. Este paciente también tiene que entrar a cirugía de inmediato. En el nivel 3 el paciente ya está comprometido en su nivel de conciencia, tiene una somnolencia o un estado confusional que a veces es un dolor de cabeza para nosotros porque es un estado confusional agitado. Y sabemos que se rompió el vaso sanguíneo y el huequito está sostenido por un coagulito y entonces el paciente comienza a forzar y pues eso puede provocar una nueva ruptura. El déficit focal también puede ser leve. Este tipo de pacientes tratamos de estabilizarlo, mejorar las condiciones generales y neurológicas para que entre a cirugía de inmediato. En cambio, el grado 4 y 5, en donde el compromiso a nivel de conciencia es mayor, estupor, coma, donde tenemos ya síndromes neurológicos que ustedes ya conocen, hemiplegias alternas, compromiso de pares craneales, posturas de decorticación o de cerebración. Estos no son quirúrgicos, definitivamente, porque se sabe que el índice de mortalidad es muy elevado. Realmente no hay ningún beneficio con la cirugía. ¿Por qué hablamos de tratamiento quirúrgico inmediato? Porque recuerden ustedes que la hemorragia subaracnoidea per se tiene un índice de mortalidad de un 50%. Ahora las estadísticas son como un poco más suavecitos, pero siempre se ha dicho que de cada 10 pacientes que presentan una hemorragia subaracnoidea, 5 se mueren ipso facto en el instante en que se rompe. Del otro 50% que queda, un 50% se puede morir dentro de las primeras 48 a 72 horas si no se procede a la cirugía de inmediato, ¿ya? Porque existe la posibilidad de un resangrado en ese periodo de tiempo, imagínense ustedes. Y el 25% que queda, ¿cierto?, pues inclusive puede hacer una isquemia cerebral por el vasoespasmo, que es el otro fantasma que tenemos encima. Por lo menos los neurólogos nos preocupamos mucho de esto, porque si estamos hablando que la mayor parte o la mayor frecuencia de localización de los aneurismas es abajo, en el polígono de Willis, la ruptura, el sangrado va a inundar las cisternas de la base, y allí tenemos la arteria basilar, tenemos todas las ramas, las circunferenciales cortas, largas, etc. Y el vasoespasmo nos puede provocar un infarto de tronco cerebral. Y si no mata al paciente, lo puede dejar descerebrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que nosotros tratamos de llevarlo al paciente que esté en buenas condiciones, sea nivel 1 y 2, ¿ya?, a cirugía de inmediato, ¿no es cierto? Y el nivel 3, tratar por todos los medios de mejorarlo para que entre a cirugía. Bien, vamos, nuevamente el tratamiento. En el tratamiento médico general, el paciente tiene que ingresar a una unidad de cuidado intensivo, tiene que estar aislado, porque pues cualquier factor pudiera desencadenar, ¿cierto?, un aumento de la presión arterial y provocar una ruptura. Aislado completamente de los familiares, ¿ya?, aislado de ruidos, a veces se le ponen hasta tapones de oído, antifaces, porque hasta la luz fastidia mucho. La cefalea es severa. Y como todo paciente grave, recuerden, tenemos que asegurar una buena vía aérea, una buena vía venosa central, tenemos que cuidar el tubo digestivo, poner una sonda nasogástrica para evacuar todo el contenido gástrico y que nos sirva como válvula de seguridad por una hemorragia.
Acuérdense que estos pacientes, entre las complicaciones que presentan, son las úlceras de estrés, ¿no es cierto?, que son de carácter hemorrágico. Tenemos que tener eso a la mano. Una sonda vesical para medir diuresis y ver cómo anda la función renal, etc. Pues con vía venosa central podemos medir la PVC para no encharcar al paciente, ¿no? Tenemos que cuidar la circulación de las piernas. Acuérdense que ya habíamos hablado de estas medias neumáticas, ¿cierto?, que nos va a permitir mantener una buena circulación y evitar una trombosis venosa central que sería profunda, que sería catastrófica, ¿no es cierto? Nos va a provocar un embolio pulmonar y la muerte del paciente. ¿Ya? Tenemos que tener la cabecera levantada, tenemos que hacer cambios de posición, el cuidado de la piel, todos los cuidados de enfermería que son extremadamente importantes. La siguiente, por favor. Hay una serie de complicaciones que se presentan no solamente desde el punto de vista neurológico, que ya hemos hablado. Neurológico es el desangrado, es el vasoespasmo severo, es la hidrocefalia, ¿no es cierto?, que puede ser aguda o subaguda, etc. Pero tenemos una serie de complicaciones desde el punto de vista médico general. Como les decía, hay algunos pacientes que pueden convulsionar, ¿no? Entonces tenemos que utilizar anticonvulsivantes para prevenir la repetición de la crisis. Nosotros no utilizamos la fenitoína como mucha gente, digamos, lo preconiza en forma preventiva. No, primero tenemos que ver si realmente el paciente tiene predisposición a convulsionar para utilizar la fenitoína, ¿no es cierto? Utilizamos el manitol solamente en aquellos casos en donde tiene un compromiso ya de tipo hidrocefalia, ¿no?, para disminuir la presión intracraneal, pero en muchas ocasiones llamamos al neurocirujano para que nos haga una ventriculostomía. Simplemente coloca un catéter en el sistema ventricular y drena externamente con todo el cuidado especial para que no se vaya a infectar. Cada 4 horas sacamos 30, 50 centímetros de líquido cefalorraquídeo. A veces cuestión de 48 horas sacamos el catéter y todo está bien. Cuando pues al sacar el catéter vuelve a llenar el sistema ventricular, eso significa que el paciente tiene que ser sometido ya a una derivación, ¿cierto? Hay que poner una válvula. Procuramos utilizar siempre soluciones salinas. Acuérdense que una de las complicaciones médicos generales que se presenta en la hemorragia subaracnoidea también es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o las hiponatremias aisladas que agravan aún más el edema cerebral. Es un verdadero dolor de cabeza. La hipertensión arterial. Ya hemos conversado que todo paciente con una enfermedad vasculocerebral o con algún proceso agudo como un trauma cráneoencefálico, aparentemente hipertenso, hiperglicémico, ¿no es cierto?, y tiene mucha taquicardia, pero en realidad se sabe que eso es parte del fenómeno de Cushing, una disfunción del hipotálamo lateral que produce el paso de grandes cantidades de catecolaminas a la circulación, que es lo que produce el aumento de la frecuencia cardíaca, el vasoespasmo, la hipertensión, la taquicardia, etc. Pero eso es un fenómeno transitorio, ¿no? Y por lo tanto, inclusive actualmente se habla que los niveles de presión arterial tienen que mantenerse un poquito elevadas, porque recuerden que tenemos el vasoespasmo, ¿cierto? Si usted le baja mucho la presión arterial a los niveles considerados normales, le va a provocar una isquemia, y ese isquemia es un infarto que va a poner en peligro la vida del paciente o va a dejar con déficit neurológico definitivo. Se ha discutido respecto a cuáles son los niveles tolerables para un paciente con hemorragia cerebral y se discute entre si los niveles deben ser entre 160 o 180 sobre 100, los tolerables. ¿Ya? Por encima de esto ya tienen que utilizar antihipertensivos. La dexametasona. Hay gente que utiliza dexametasona, ¿no es cierto?, para el tratamiento parte de la hidrocefalia y del proceso inflamatorio de las cubiertas meningias. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Chile, hice mi pasantía
por el servicio de neurooftalmología y tuve la oportunidad de ver la retracción concéntrica del campo visual de los pacientes, ¿ya?, que los llevó a la ceguera. Estos pacientes fueron sometidos a cirugía, o sea, se hacía tomografía, no había ninguna lesión de masa, ni mucho menos. Se los sometieron a cirugía y encontraron que había una aracnoiditis retroquiasmática. Inclusive liberaban los nervios ópticos y en algunos de ellos, cuando no había transcurrido mucho tiempo de la ceguera completa, había una recuperación parcial de la visión. Se estudió en patología, ¿no es cierto?, la aracnoiditis y se llegó a la conclusión que las causas más frecuentes eran dos. Una meningoencefalitis, digamos, subaguda o crónica, como por ejemplo la meningoencefalitis tuberculosa o la meningoencefalitis criptococócica. Y la otra era una hemorragia subaracnoidea. Fíjense ustedes que había provocado esa aracnoiditis. Es por esa razón que algunos autores utilizan la dexametasona. Ahora, para el tratamiento del vasoespasmo, que es, como les decía, una verdadera pesadilla, lo que tenemos actualmente es la nimodipina, ¿no es cierto?, que debe ser utilizado a grandes dosis. Se ha demostrado que el efecto farmacológico de la nimodipina es exactamente igual si usted lo administra por vía endovenosa o por vía oral. El problema con la nimodipina por vía endovenosa a grandes dosis que lo utilizamos es que provoca a veces hipotensión arterial. Entonces, si estamos hablando de vasoespasmo, no le vamos a meter una sustancia que nos va a bajar la presión arterial y que va a agravar aún más esta situación. Yo particularmente siempre he utilizado la nimodipina por vía oral. Ustedes dirán, pero en aquellos pacientes que están comprometidos en su nivel de conciencia, recuerden que tengo la sonda nasogástrica y por ahí administro la nimodipina. La dosis habitual son 60 miligramos cada 4 horas. En el paciente que ya fue sometido a una cirugía de clipaje de aneurisma, se hace el tratamiento de la triple H. ¿Qué significa eso? Eso significa aumentar el volumen sanguíneo que llega al cerebro, o sea, aumentar la presión arterial para mecánicamente tratar de abrir los vasos sanguíneos que tienen el vasoespasmo. Yo recuerdo hace un par de años atrás estuve en un congreso de neuroradiología iberoamericana en Argentina y unos neuroradiólogos allí mostraban una cosa interesante, ¿ya? Un globo que lo utilizaban por cateterismo, se metían en la aorta torácica, inflaban un globo enormemente para taponar la aorta torácica y de esa manera aumentar la presión hacia arriba al cerebro, y ese era uno de los tratamientos que para ellos dio magníficos resultados, digamos, en tratamiento del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Se tapona transitoriamente, se afloja, se vuelve a taponar y de esa manera con la medicación, etcétera, podían controlar mejor el vasoespasmo. La siguiente, por favor. Luego el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Bueno, siempre se hizo el clipaje de la aneurisma. Esta es una cirugía extremadamente seria, comparable, inclusive se dice más riesgosa que la cirugía a corazón abierto, porque inclusive pues ocurren una serie de accidentes durante el acto quirúrgico. A veces el neurocirujano con mala suerte está entrando recién haciendo retracción, levantando para llegar, digamos, al sitio D, y en ese momento se vuelve a romper el aneurisma, el paciente se muere. O el paciente está poniendo el clip en ese momento, ahí se vuelve a romper. O logra poner el clip y tiene un vasoespasmo mayor, mecánico también a ese nivel, y produce un infarto cerebral. Por eso el neurocirujano se pone muy tenso cuando tenía que entrar a esta cirugía. En el momento en que apareció el tratamiento endovascular, todos respiramos un poco más tranquilos, ¿no es cierto?
porque eso nos permite, pues, mediante cateterismo, llegar al sitio de la neurina y tratar de rellenar, ¿no es cierto?, esa malformación con esta serie de coils que se llama, que va a provocar una coagulación intravascular allí y va a sellar el aneurisma. Pero sin embargo eso tiene problemas, porque hay algunos aneurismas que tienen un cuello un poquito largo. Entonces no se sella completamente, sino que queda parte del cuello allí. Y eso hace que en algún momento se pueda volver a romper. Y eso dificulta una segunda intervención de clipaje de aneurisma también, ¿no es cierto? Entonces es un verdadero dolor de cabeza. Ahora se han desarrollado una serie de catéteres especiales, ¿no es cierto?, que tratan, digamos, de reforzar un poco la pared, ¿ya? Se rellena, se pone el catéter secundariamente y de esa manera, digamos, se trata de mejorar el pronóstico de esta situación. Pero esto sigue siendo un problema mayor. Hay complicaciones, se ha demostrado inclusivamente en estudios a larga data que el porcentaje de resangrado en un aneurisma que ha sido tratado de esta manera es un poco mayor que aquellos pacientes con aneurismas que han sido clipados. Con eso trato de decirles que no es que se ha abandonado completamente el tratamiento quirúrgico a cielo abierto, el clipaje de aneurisma, ¿no? Eso se sigue haciendo. Depende, digamos, de la escuela que estemos hablando, donde llega el paciente, de acuerdo a la experiencia que se tenga sobre lo uno, sobre lo otro, de acuerdo también, digamos, a las condiciones médicos generales y neurológicas del paciente. Igual como hablábamos, ¿no es cierto?, del tratamiento de las enfermedades escleróticas de vasos extracelulares, ¿no es cierto? Si es un paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico por complicaciones previas, etcétera, usted le hace el tratamiento endovascular. Si es una persona un poco más joven, pues intenta hacer el clipaje aneurisma. Yo les cuento que esto sigue en boga, definitivamente. Yo tengo un íntimo amigo, el doctor Alex Marcillo, que fue un compañero de aquí, de estas aulas, de la Universidad Católica. Él tiene 35 años trabajando para la Universidad de Miami, ¿no es cierto? Él trabaja en investigación, en research, ¿ya? Y pues él es un experto en todo lo que es microneurocirugía, porque yo siempre he dicho broma, porque hasta mi compadre, yo llego a su casa, entonces me lleva una semana, 10 días a meterme en el hospital, y le digo, pues estos ricos te han hecho un brainwash, un lavado de cerebro, porque tienen haciendo lo mismo de hace 35 años. Le hacen la lesión a la rata, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de pesos, estudia luego la lesión producida, luego la opera, le hace microneurocirugía, etc. Pero gracias a eso él es reconocido mundialmente como uno de las personas que maneja mejor la microneurocirugía. Y cada vez que voy por allí me encuentro que ahí tiene a un neurocirujano, yo que sé, coreano, uno chino, un filipino, yo que sé, un italiano, etcétera, haciendo entrenamiento para microneurocirugía. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, dígame. Y luego una pregunta, es que de ese clipaje alguien está hablando de otra intensiva, que ahora se hace una segunda abertura, cosa que si llega a pasar las complicaciones que usted mencionaba, no se haga transitoriamente para que no haya el flujo, pero ¿y eso sí? ¿Por qué vía sería? O sea, actualmente hay una serie de técnicas especiales, inclusive con el grupo anterior, uno de los estudiantes parece que es muy afín a la neurocirugía, nos hizo una exposición aquí brillantísima de 1 hora, hablando de las diferentes técnicas quirúrgicas que hay para el tratamiento endovascular. Entonces él hablaba que inclusive ahora existen unas mallas especiales que se colocan previo, digamos, a introducir estos hilos de metal allí, ¿no es cierto? Se pone una malla grande y a través de la malla luego se mete, digamos, y se logra empaquetar mejor esto, y entonces eso evita que luego haya problemas en ese sentido. Ya el detalle en sí, eso es neurocirugía. Yo ya no me meto allí, yo lo que hago es diagnosticar, mejorar las condiciones del paciente, entregarle allí y yo respirar tranquilo porque el evento es del neurocirugía. Me encanta esa respuesta. Me da un infarto.
¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Hablemos por lo menos una introducción sobre estado de coma. Recuerden ustedes. ¿En serio? Ahora se habla. ¿En serio, doctor?